Recuerdo que hubo una mafia inserta en mi empresa. Me robaban dinero y iban cobrando cheques antes por todos los bancos. Me llamaban diciendo, están robándonos dinero. Y resulta que era personal que estaba en mi empresa. Tenía 3 trabajos. Estudiaba en la universidad, trabajaba en un banco, trabajaba en una empresa de retail y trabajaba haciendo unas prácticas más la universidad. De lunes a domingo yo no respiraba y mi mamá me dijo un día, dejas un trabajo, pero no tenemos dinero. No es fácil ser empresario. Hay factores también que uno no cree que podrían pasar. A veces el dinero o el poder puede transformar personas y cuando eso te choca directamente, no es que afecte solamente los resultados de la empresa, sino que te afecta a ti como persona. Cuando confías mucho, dices, Dios, o sea, ¿qué me espera, no? Quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas gestionar tu empresa de forma inteligente, desde las ventas, contabilidad y más. Rapifac está dirigido para grandes, pequeñas y medianas empresas. Conoce más en www.rapifac.com, súper recomendable. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Está con nosotros Leslie Alcalde, ella es cofundadora del grupo TCI. ¿Cómo estás, Leslie? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Jimmy, muchísimas gracias y muy honrada de estar acá como invitada. Antes de iniciar, me gustaría dar unas palabras para mi público, y es que les cuento que este 22 de marzo tenemos nuestro evento, así que si todavía no te animas a participar, no te olvides porque ya se están acabando las entradas. Tenemos un beneficio especial y es que a lo largo del año vamos a hacer grabaciones de podcast con público reducido, más o menos 50 personas, entonces van a ser invitados aquellos que participen al evento, así que no se lo pierdan. Leslie, para que nuestro público pueda estar en contexto, porque nosotros nos ven a nivel Perú, pero también América Latina y Estados Unidos, ¿nos puedes dar un resumen de qué es el grupo TCI? Sí, Grupo TCI es un operador logístico, nos especializamos en carga internacional, es decir, trabajamos con importadores y exportadores para todas sus operaciones de comercio exterior en el mundo y también le hacemos el agenciamiento de aduana y la entrega en almacén, ¿no? Salida o entrega según sea el caso. Y tenemos 18 años en el mercado, estamos bastante orgullosos porque estamos posicionados muy bien en el mercado logístico, en el market share, a nivel de Callao y como se mide la carga de contenedores, estamos ocupando los primeros puestos dentro del ranking de los 10 primeros, por decirlo así, y somos una empresa de capitales peruanos compitiendo con las transnacionales muy conocidas, grandes, y también liderado por mujeres, ¿no? Me encanta, creo que la esencia del podcast siempre es mostrar casos de éxito. Tú tienes un caso de éxito muy bonito. La vez pasada que me contaste, me sentí muy conectado con esa historia, porque tú construiste todo de cero, o sea, Sí. ya has ido construyendo. ¿Me puedes contar un poco tu historia, de tu niñez, de cómo fuiste y qué es lo que te animó a emprender, ¿no? Sí, yo creo que esto lo tengo desde chica, en verdad. Siempre ponía un punto de partida en la universidad, que ahorita te cuento, pero yo creo que esta motivación la tenía desde chica. Nosotros vivíamos con mi mamá, con mis hermanos menores, yo soy la mayor, y siempre tenía un sueño de hacer algo importante, pero en ese momento es como que no sabes qué, ¿no? No sabes a dónde va a ir tu camino. Luego en la universidad, un profesor salía un poco de la currícula y nos hacía hacer trabajos de emprendimiento. Y en ese momento es como que mi cerebro hizo un clic y dije, esto me gusta. Y comencé a practicarlo y desde ahí era como que yo tenía mi visión Claro. de que podía hacer esto realmente, ¿no? Es como que estaba emocionada, enamorada de esa idea. ¿Y en qué momento ya decidiste dar el paso a emprender? Primero, ¿qué carrera estudiaste? Economía, sí, estudié economía en la Universidad del Callao, luego fui a San Marcos, ya cuando ya he sido más grande he ido a otras universidades para perfeccionarme. Em, ¿Sabes que le contaba yo a mi hijo una historia? Porque él estaba haciendo un proyecto de trabajo en el colegio Ya. y le decía que no siempre se tiene éxito en la primera ocasión, ¿no? La primera vez. Y a mí me pasó eso. Antes de tener Grupo TCI, yo intenté varios negocios, algunos buenos, algunos malos,
Y claro, en alguno por ahí no me fue tan bien, pero eso es como un aprendizaje. Entonces yo tenía, la primera empresa fue de catering, Ya. ¿no? Y bueno, fue como que el proyecto de la universidad, lo llevamos a la realidad, pero al poco tiempo ya por circunstancias no funcionó. Luego me dediqué a lo que es computadoras, ¿no? Yo iba vendiendo por todo el país computadoras para el sector policía, FAB, ejército. Mm. Me iba bastante bien y puse una empresa de eso, pero por razones X también como que fue quedando ahí. Cuando decido esta vez poner Grupo TCI, obviamente mi familia me dice, "¡Ah! ¿En No estás serio? loca, ¿Es lo ¿no? que quieres hacer?" Pero creo que fue muy importante el apoyo de mi familia y creer en mí, porque si venía de dos empresas que de alguna manera no habían Muy bien. continuado, ¿cómo creían que esta vez te podían ayudar? Yo salí de una empresa y como la empresa no le fue muy bien, cerró y no nos pagó, entonces en ese momento yo tenía casi cero en el bolsillo. No sabía qué hacer, ¿no? O sea, era buscar trabajo, pero yo tenía esta vena de querer emprender y cuando hablo con mi familia me miran, pero ¿estás segura? ¿Vas a poder? Sí, sí. Y recuerdo mucho que mi mamá me dijo, te vamos a apoyar, todo lo que tú quieras te vamos a apoyar. Y así Y no es empezamos. que tu familia sea acomodada, venga de buen No, estrato. no, Tú me no, contabas que tu no, no, no. mamá La verdad sale de que abajo. nosotros habíamos pasado temporadas muy difíciles. Mi mamá es una persona muy fuerte y creo que soy mucho a mi mamá. Pero sí pasamos temporadas muy fuertes, no es que tuviéramos Por dinero. Es eso. más, con mi ingreso en el trabajo que yo tenía, yo era la de mayor sustento en mi casa. Al salir yo de la empresa, no tener sustento, no tener trabajo, era difícil la situación. Yo soy la hermana mayor, mis hermanos estaban estudiando, todavía por ahí empezando trabajos, pero no era, digamos, algo que nos podía Claro. mantener, ¿no? Y a ver, esa valentía, ¿no? Dices que no ha funcionado esos dos y volver a intentarlo. A veces se habla del fracaso, del miedo y de esa incertidumbre, ¿no? Saber que tú eres el sustento de la familia Ujú. y que las esperanzas están puestas en ti y de nuevo, no sé si venía por tu mente eso y qué tú haces si fracaso de nuevo, ¿no? A mí me ha pasado mucho que hemos entrevistado a varios exitosos en el podcast y sucede eso, que lo han vuelto a intentar y les ha funcionado, ¿no? Ujú. Y ahí es cómo fue tu camino y tu paso ya a este emprendimiento que te ha funcionado y ya que tiene 18 años. Sí, yo creo que tengo mucha fuerza, ¿sí? Me considero una mujer bastante fuerte y confío en mí, pero sobre todo había un motivo, que era necesitábamos No tienes. mantenernos, necesitábamos dinero, necesitábamos salir adelante y yo sentía que era el papel fuerte en mi casa porque mi papá no estaba, ¿no? Mi papá falleció bastante joven y tiempo antes tampoco vivíamos con él. Entonces yo sentía que mi mamá no podía cargarse todo ese peso encima, a pesar que ella también es una mujer bastante fuerte, alegre, ¿no? Bastante activa, pero yo tenía como esa responsabilidad. Entonces, ¿cómo es que en ese momento sí tenía miedo, pero más era las ganas de intentarlo que el miedo que tenía, ¿no? Y así nació. Y era simplemente poner una computadora en una mesita al costado en el departamento que estábamos y empezar a hacer esto, ¿no? De cero. Cero en el bolsillo y hacer todo lo Literal, que podías, ser ¿no? literal de cero, como dice. Y cuéntame ahora sí la historia, así como ya pusiste, cómo es la computadora, cómo fuiste creciendo, cómo ha sido esa aventura que no es fácil tampoco, ¿no? No es Porque... fácil y recuerdo que mi primer cliente, uno de mis primeros, el primer cliente que dijo, bueno, quiero tomar los servicios de ustedes, era un importador de llantas, dame la dirección y cuando llega a la dirección se quedó, estaba con su esposa, se quedó un poco impresionado porque llegó a mi casa, a una sala, no llegó a una empresa, no llegó a una oficina. Y en ese momento yo lo que le dije, tienes que confiar en mí, le digo, mira lo que estoy haciendo, le conté un poco de mi historia, igual, ¿no? De mi niñez, de mi mamá, de todo. Y él era un empresario que venía también de una empresa grande y estaba emprendiendo con la esposa. Entonces Se era como identificó. encontrarnos en un apoyo mutuo. Él lo entendió porque él iniciando, ¿quién le compraba a alguien que está iniciando? ¿No? La credibilidad, la reputación en ese momento no existe tanto, de repente como persona un poco, pero no lo suficiente para vender. Así que fue un cliente que a mí me ayudó a tener confianza y yo lo ayudé a tener confianza. Entonces es algo maravilloso lo que pasa cuando tú decides y tienes la valentía de hacer algo. Y bueno, empezamos así, con una computadora, luego un asistente, luego cambié de departamento,
ya podíamos pagar algo más y ese departamento lo separamos con drywall, luego fue avanzando y en un momento llegó que la oficina se quedaba ahí, ¿no? Claro. Y estábamos muy contentos. Y creo que en ese tiempo yo ya tenía esta vena de querer ser líder, de hacer algo diferente en la empresa, porque era como que tenías el estereotipo de que el dueño era dueño, no era líder, no era alguien que gestionaba para las personas o trabajaba en conjunto, sino es como que tenías que marcar que tú eras Claro. el dueño de la empresa y era como un estereotipo. Y yo decía, hay que cambiar eso. Y recuerdo que dije, voy a estudiar, ¿no? Y llevé un curso de coaching con PNL y a la vez llevé un diplomado de recursos humanos. Y eso me cambió un poco, ¿no? La visión de cómo era manejar personal y personal muy joven en un rubro bien pesado, de muchas horas de trabajo, de mucha presión y que el comercio exterior en el país y en el mundo se maneja 24/7. Entonces aprendí a gestionar personas. Porque sí, pues antes tenía como el papel del jefe que todo tenía que funcionar en logística, es como que muy preciso. Sí, Y sí, acá sí. tenía que gestionar personas y hacer que las personas entendieran la importancia del negocio para crecer. Y creo que esa ha sido como la fórmula que ha ayudado, comprometer a las personas Sí. a que sientan que es su empresa. Yo les digo a todos, es su empresa. Yo estoy acá como sugerente, todo, pero yo trabajo para ustedes, le digo, ¿no? Es más, a veces le digo, sí, le digo a los chicos, sí, jefa, y se ríen, ¿no? Y les enseño a tomar decisiones. Entonces, eso lo fui trabajando desde ese tiempo, te estoy hablando más o menos 15 años atrás, porque la empresa tiene 18 años, pero Sí. digamos, este cambio, ¿no? Fue en ese tiempo y me ha funcionado bastante bien. Me ha funcionado súper y creo que los chicos cuando me ven en la calle, ex trabajadores, los veo en algún evento, en algo me saludan y me dicen, en TCI fue mi escuela y le agradezco mucho la oportunidad y le agradezco todo lo que me enseñó. Siento, me siento orgullosa de repente de esos momentos, ¿no? De ayuda. Muchos de ustedes me han preguntado cuál ha sido tu principal aprendizaje después de entrevistar a tantos empresarios exitosos que han pasado en nuestro podcast. Son muchos, la verdad, pero uno de ellos se me ha quedado siempre en la mente, que es: sueña en grande siempre. Y en esa línea un poco, cuando creamos el podcast, lo que decíamos es: vamos a llevar estas historias a millones de peruanos, pero también vamos a hacer eventos presenciales para darle rostro a nuestra comunidad. Un año después ya podemos hacerlo, y es por eso que este 22 de marzo tendremos el Gurú High Experience, un evento presencial para conectar entre todos ustedes y reunirnos en torno al aprendizaje y esas ganas de crecer y seguir siempre siendo mejores. Tendremos masterclass en vivo, tendremos también grabación de nuevos episodios del podcast, así que va a estar hermoso. Nos hemos puesto una meta de reunir a 800 seguidores del podcast. Ojalá podamos lograrlos. Aprovecha para inscribirte, estamos con un 20% de descuento en la página web que sale aquí abajo. Nos vemos este 22 de marzo. Me estaba obviando una parte bien importante de que me contaste sobre tus inicios. O sea, tú, claro, estudiaste en el Callao, universidad pública, tenés universidad pública, así que somos San Marcos. Antes de iniciar el negocio de TCI, o sea, tú trabajaste también en una empresa Sí. Cuéntame un poco esa experiencia que tuviste, porque, o sea, no sé si siempre quisiste estar en ese sector, pero como que empezaste a dar todo de ti para crecer, ¿no? Y ahí es y bien importante porque ese concepto de hacer las cosas bien, ¿no? Si haces las cosas bien en tu trabajo, en lo que vas haciendo, es una forma de actuar en los negocios igual, y es como que la receta del éxito también, ¿no? O sea, Sí, mira que cuando yo estaba en la universidad, llevé el primer ciclo y ahí nomás empecé a trabajar. Bueno, ya trabajaba antes de muy chica, pero empecé a trabajar y tenía 3 trabajos, inclusive. wow. 3 trabajos. Entonces, estudiaba en la universidad, trabajaba en un banco, trabajaba en una empresa de retail cuando recién llegó afiliando las tarjetas, Ah, ¿no? Para consumo. Y trabajaba, eso lo hacía los fines de semana, y trabajaba haciendo unas prácticas preprofesionales, pero que eran remuneradas, más la universidad. wow. O sea, de lunes a domingo yo no respiraba y mi mamá me dijo un día, dejas un trabajo,
pero no tenemos dinero, o sea, en ese momento no teníamos dinero. Dejas un trabajo y después dejas el otro y te quedas con uno. Mi mamá decía, lo más importante para mí es que ustedes estudien, decía. Si tú estudias y terminas tu carrera y sales adelante, luego vas a conseguir el dinero. Tranquila, me decía, acá no, era una forma que nos ayudábamos todos en casa, mis hermanos y todos. Y eso fue, digamos, el inicio. Y empecé a trabajar en un montón de cosas. He hecho miles de cosas. Me han pagado mal. No estaba en planilla. O sea, antes de encontrar un trabajo en planilla era, ¿no? Y estudiaba en la universidad, pero iba en las noches. Entonces todo el día trabajaba. Hasta que llegué a una pesquera donde mi mamá trabajaba. Y es cuando entró en veda, dije, voy a llevar un diplomado de un curso de comercio exterior. De ahí me citaron a una empresa para reemplazar algo temporal, un mes, a una chica. Yo tengo mucha facilidad con los números, así que la parte financiera de las dos empresas, bancos, letras y conciliaciones y cómo llevar el dinero, lo manejaba súper bien y la empresa estaba muy feliz conmigo, me dijo, quédate. Me quedé ahí unos años. Luego me ascendieron a administradora de empresa y comencé a aprender realmente sobre el rubro, porque antes veía la parte financiera y luego era la administradora. Pero esta empresa tuvo problemas, problemas graves, creo, ya mayores, y la liquidaron. Y a la hora que liquidaron o cerraron empresa, a nosotros no nos pagaron ni un sol, y yo no pude tener un sol. Entonces, eso fue como que la experiencia que tuve previa. Y creo que eso es importante, porque sí, mira, muchos trabajos sin una planilla, o sea, sin estabilidad, muchos trabajos que te mentían, decía, tienes que hacer ese trabajo, tú ibas y tenías que hacer otras cosas adicionales. Una experiencia de una empresa que se da por liquidada y bueno, no nos pagó nada. Yo en mi empresa es lo que no quiero hacer. Entonces, claro, con toda esta experiencia vivida, lo que hago ahora es estar lo más formal posible, bueno, todo lo formal posible en realidad, y cada persona que entra en mi empresa entra formal desde el primer día, practicante, profesional y trabajador. No hay nada que nosotros digamos, bueno, esto no está bien, ¿no? Y después de eso, bueno, ya no te liquidaron y dijiste, bueno, ahora sí me toca de nuevo emprender porque ya... Como te digo, era en el momento buscar trabajo o hacer algo. Y la verdad que salimos un grupo de jefes, gerentes, y nosotros decíamos, hay que ayudarnos a buscar trabajo. Y de ahí cada uno era como que se iba desanimando, porque hablamos de buscar trabajo o hacer empresa. Y algunos fueron, no, yo consigo trabajo, y nos quedamos 3, luego esos 3 nos quedamos 2, y así, ¿no? Era como... Pero yo estaba segura, es decir, yo estaba contenta. El hecho de buscar trabajo lo podía hacer, y de repente me daba una estabilidad que necesitaba para mi familia, pero decidí hacer lo que quería hacer, lo que es algo que te nace, algo que está dentro de tu ser y te brillan los ojos. Y claro, yo tenía que limpiar la oficina, tenía que barrer, tenía que mandar los estatus a clientes, facturaba, los llamaba y hacía todo, pero era feliz. Con lo poco que ganaba en ese tiempo era muy feliz. Verme ahora, el posicionamiento de mi empresa, que me vengan a visitar clientes o proveedores y que me digan, Leslie, wow, qué empresa, qué bonita, me gusta, los veo, son súper formales, los chicos están contentos, te veo a ti. Y que orgullo. Sí, es bonito, en verdad es bonito, pero sobre todo lo que hago yo es tratar de que esto lo conozcan más empresas y que sean valientes, sean fuertes y que quieran trabajar muy de la mano con todo el personal que tienen en oficina o en su staff, que realmente eso es lo que hace que tú crezcas como empresa. Que sientas que la empresa somos todos y que se los digas y que hagas que ellos lo sientan, lo vivan. Claro, ¿no? El tema de la cultura y todo lo demás, ¿no? ¿Recuerdas en ese proceso de crecimiento anécdotas, historias que te haya pasado? Porque se fue un montón, ¿no? Porque no es un camino fácil. Es un camino súper difícil. Mira, recuerdo que teníamos unas importaciones de unos clientes en el centro de Lima y de pronto decían traer mucha mercadería y les dábamos cierto crédito. Pero llegaba un momento que no tenía yo tanto capital para ayudarlos, ¿no? Y le tenía que pedir a mi mamá de sus ahorros
que me ayude a tener ese pago para las operaciones, y luego que yo las hacía ya tenía que regresar el dinero, pero es como que en ese tiempo tú dices, como un empresario le pide a su mamá plata para mantener la empresa, ¿no? Y es así. O sea, cuando no tienes al inicio es como que estás buscando que te ayude, porque el banco nos veía como una MIPE al inicio, ¿no? Claro, y no, Y, no hay y los apertura. montos no eran tan altos para que nosotros pudiéramos hacer operaciones grandes. Pero eso nos permitió ganar confianza y crear estas operaciones y que luego tengamos el movimiento para que el banco nos vea, Y en ¿no? algún momento has sentido ese fantasma de nuevo de que las cosas no van yendo bien y ya, pucha, Por supuesto. se... Sí, en el comercio exterior se maneja mucho también por factores externos, ¿no? Como la política, como posibles guerras, pandemia, Sí. cualquier cosa que sea externa afecta a nuestro rubro. Y claro, varios gobiernos, me acuerdo que nos ponían como que en duda si iba a existir comercio exterior en el país y todo, Mm, con las propuestas que hacían. Era lo mismo, mira, hacíamos el compromiso con el personal. En lugar de despedir a alguien, decíamos cómo nos podemos mantener todos, ¿no? claro. Entonces hacíamos algunas gestiones de cambios salariales, pero mantenernos todos en la empresa. Creo que trabajar en equipo de la mano y siendo muy sinceros con el personal nos ha permitido realmente ganarnos el respeto también de las personas, ¿no? Y como tú decías, que era, no sé si sigue siendo, pero antes era una industria muy de hombres también, ¿no? Y Eso cómo fue, una mujer se abre paso, sí, cómo fue ese proceso, sí, digamos. mira, en el 2011 más o menos, nosotros decíamos, ¿cómo crecemos? Y claro, crecíamos por el trabajo que hacíamos, el soporte, el servicio y todo lo que habíamos preparado, pero teníamos que crecer. Y comenzamos a participar de ferias internacionales. La primera feria que fui fue durísimo, porque eran muchos hombres y las mujeres eran las anfitrionas, las comerciales, y era mucho hombre. Entonces, cuando yo me presentaba, ¿no? Como gerente de la empresa, era como que decían, no, pero tú tienes que tener un gerente, un dueño, un director, ¿no? Y le decían, no, soy yo. Y primero me decían, bueno, eres muy joven y tú tomas las decisiones. Y lo otro es que era simplemente porque era mujer, porque era un grupo de hombres. Y me pasaba mucho que me acercaba a los grupos para presentarnos y era como que te escuchan un minuto y luego seguían todo entre hombres. Y la primera feria yo vine muy deprimida, por decirlo así. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenemos esa, o sea, por qué no nos toman en serio, no? ¿Por qué pueden pensar que una mujer no puede ser gerente de un freight forwarder, como lo llamamos, un agente de carga internacional? Pero es que tú veías los gestos, el asombro y la muy poca atención que nos daba. Pero después de eso dije, no, me voy a la segunda feria. Entonces comencé a participar más de ferias y hacerme más conocida a nivel internacional, y eso nos permitió que nos comiencen a recomendar, ya no a nivel local, sino internacional. Si tenía un representante de México, me refería a uno de Colombia, el de Colombia me refería al de España, y así fui haciendo una cartera de representantes en el mundo, que muchos de ellos los tenemos desde Claro. que iniciamos, y otros vamos consiguiendo en el año a año, que han podido confiar y entender de que sí, pues podemos hacer negocios y podemos hacerlo bastante Y bien. hacerlo bien, ¿no? O sea, Sí, por entras a supuesto. competir y compites bien y Sí. abres mercado y todo lo Y demás, ¿no? sobre todo hacerlo bien, ¿no? Responsable, sin de que por medio existan cosas que no se deben, ¿no? Claro. Porque se estilaba mucho hacer eso en comercio exterior, ¿no? Las facilidades o ciertas cosas que existían, y en mi empresa hay cero de eso. Cero, si bien tenemos un compliance interno, no es que estemos regulados, lo cumplimos bien al derecho, Cabalidad. y desde mí como ejemplo, ¿no? O sea, desde mi puesto, desde mi persona como Leslie, siempre estoy así bien correctita, ¿eh? Cuando hablábamos la vez pasada, que me contabas que habías tenido robos en tu empresa, y que muchas situaciones te habían afectado también, como que, no sé, la típica del emprendedor, no te expuesto a esas emociones fuertes, no sé si tristeza también, dolor, y con veces, tú me decías la vez pasada también, ¿no? Quien no haya pasado eso es como que no puede decir que haya
¿no? O sea, es difícil que un empresario exitoso no haya pasado todas esas emociones, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia que has tenido y cómo lo ha sido. O sea, yo sé que te consideras una mujer muy fuerte, y está perfecto, ¿no? Que hay una coraza, hay una resiliencia ahí, ¿no? Pero eso se forma en el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo Sí. pasar esos momentos y llevarlo? Sí, me considero bastante fuerte, pero no te voy a negar que he llorado, he pataleado, he estado mal, me he enfermado, o sea, han pasado muchas cosas, ¿no? No es fácil ser empresario. Hay factores también que pasan y que uno no cree que podrían pasar. Traiciones, a veces el dinero o el poder puede transformar personas y cuando eso te choca directamente, no es que afecte solamente los resultados de la empresa, sino que te afecta a ti como persona, porque a veces confías mucho. Y cuando confías mucho y hay esas traiciones, tú dices, Dios, o sea, ¿qué me espera, no? O sea, ¿cómo puedo manejar estas situaciones? Porque somos seres humanos. Sí. Y por más que sea fuerte, me quiebro, ¿no? O me he quebrado en muchas ocasiones. Y recuerdo que hubo una mafia inserta en mi empresa hace muchos años, donde, claro, me robaban dinero y iban cobrando cheques, cuando había cheques antes, por todos los bancos. Y yo a veces viajaba mucho y estaba en el extranjero y me llamaban diciendo, están robándonos dinero. Y resulta que era personal que estaba en mi empresa. Wow. Y es más, había un gerente, representante legal, que era la cabeza, digamos, y yo decía, ¿en quién confío? O sea, entrar a mi propia empresa y en un momento no saber quién era la persona que me estaba robando era difícil. Bueno, eso nos sirvió para poner muchos mecanismos, luego de seguridad, desde el ingreso de personal, hay Compliance. una estructura ahí bien fuerte para el personal que va a ingresar a la empresa, pero que nos ayuda a tener seguridad. Otro punto es que nosotros trabajamos muchas exportaciones de clientes grandes, clientes medianos y clientes chicos, pero las exportaciones traen un riesgo bien alto, que es la droga. Mm. ¿No? Es un factor, nosotros ya se sabe que es un país que adolece y también nos han pasado cosas en ese sentido y nos ha enseñado que tenemos que hacer muchos más procesos, muchos más procedimientos, más capacitaciones, tomar en cuenta varios factores y la confianza que puedes tener en el personal tiene que existir, pero hasta cierto punto que no pueda poner en riesgo a toda la empresa. Mm. Y un sinnúmero de cosas que en algún momento dije, no, ya está acá, ya no puedo más, ya es más, o sea, si pongo un gerente o si vendo la empresa o si hago algo, porque sí hay Ya no es momentos claro. muy difíciles en que tú dices, necesito un respiro y ¿quién me ayuda? Porque el CEO es solitario, No siempre se estás ha dicho solo. eso, ¿no? Sí. Entonces, en un momento dices, ¿quién me ayuda? ¿Cómo tomo esta decisión? Toda la empresa está esperando que el gerente tome las decisiones y uno aprende a tomar decisiones, pero llega puntos difíciles en que yo decía, es asfixiante. Pero luego vas encontrando círculos de confianza. A mí me ha ayudado mucho varios grupos de empresarios a los cuales pertenezco, que con esos círculos de confianza he podido expresar, tengo este problema y algunos han pasado por lo mismo o algunos Claro. rápidamente me pueden decir, tranquila, te ayudo, te aconsejo. Y me ha ayudado a salir pues de momentos difíciles y decir, ok, siempre hay una salida. Y lo que tú decías, si no has pasado esos momentos donde has sentido que ya no puedes más o que de repente hay pequeños fracasos, cosas que habías planteado dentro de la empresa y no se han podido concretar o salieron mal o en un momento perdiste mucho dinero porque lo hemos tenido, creo que eso luego te hace más fuerte. Al comienzo no la ves. Al comienzo es tan difícil que dices, Claro. no encuentras una salida. Dices, ¿cómo resuelvo esto? Acá se quedó todo. Y tienes como que una angustia, una ansiedad, te genera muchos temas, pero luego vas aprendiendo a tener esto, o sea, vas desarrollando o vas reconociendo ciertas habilidades que tenías por ahí medias dormidas y dices, no, a ver, creo que podemos salir por acá, podemos hacer esto, comienzas a buscar ayuda porque hay que levantar la mano. Cuando uno tiene un problema, ser el héroe no funciona No siempre, funciona no guardarse, sino es ¿no? que levantar la mano, aprender a ser vulnerable, aprender a que no eres perfecto y eso creo que es lo más importante para que tú recibas ayuda sincera de amigos, empresarios,
que también ya pasaron por esto, pero que tienen esas ganas de ayudarte, que están Que dispuestos a que ya lo ayudarte, tienen, sí. que no es que por más que no te van a cobrar algo, sino te van a decir, ok, vamos, yo te ayudo, y se pueden sentar contigo una hora a explicarte cómo se resuelven ciertas cosas. Eso me ha ayudado mucho, ese soporte, ¿no? Sí. Y ¿consideras que esa mafia que decías que había en tu empresa, que es como el enemigo está dentro de ahí, fue el problema más grande que tuviste? ¿O has tenido otros factores o otros hechos en ese proceso de crecimiento que nos puedas contar que también te dejaron grandes lecciones, ¿no? Y que Sí. te... Porque a veces en estos ejemplos uno encuentra también en nuestra audiencia esa resiliencia, ¿no? Porque algunos yo sé que tienen N problemas en sus empresas igual, ¿no? Entonces, primero decir, no estás solo, ¿no? O sea, al final Sí, ese es un proceso. bueno, creo que a muchos nos pasa. Lo de la mafia fue un susto porque luego tuve un susto personal también, ¿no? En el cual tuve que permanecer en mi casa sin poder salir, sin mi hijo, cómo llevarlo al colegio, tomar otras rutas. O Claro, sea, sí, sí, te sí. quisieron Sí, mensajes, te llegan mensajes, te no extrañan, me tanto contaste. mensajes, sino citaciones Situación. que eran mentiras a diferentes lugares donde yo tenía que llegar de repente a una reunión, a una cita de colegio, a otras cosas que se presentaban y que al final terminaron ser falsas y que y llamadas, no como mensajes, pero sí llamadas que ponían en riesgo mi integridad. Así que tuve que un tiempo desaparecer un poco y pedir ayuda, que alguien tome las riendas por mí para poder bajar esa situación. Y otras más complejas que tiene que ver ya con empresas o personas con las que te asocias, que una vez que hay mucho dinero de por medio, que hay una vez que hay un negocio que se hace muy grande y exitoso, pues en ese momento eh, lamentablemente se presentan situaciones que no te va bien, pero que luego entiendes que es un tema más puede ser un tema de ego, un tema de poder, un tema de dinero, que yo siempre digo que no transforma a las personas, sino que las revela, ¿no? Y Es eso sí es cierto, ¿no? doloroso. Eso sí es doloroso porque tú confías en las personas. Y cuando tú confías en las personas y no son sinceros contigo, honestos, porque podrían decirte, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero a esto y quiero el otro y acéptalo, pero cuando lo hacen detrás tuyo y tú sientes que has trabajado tanto, has hecho tanto y has pensado que con esas personas podías hacer algo importante y simplemente lo hicieron por su cuenta y tratan de dejarte mal. Y no solamente a mí, porque yo siempre digo que en mi empresa somos todos los trabajadores que estamos. Claro. Es doloroso, pero también aprendes a ser resiliente, a entender que el problema no eres tú, sino son esas personas. Cuando me ha pasado, yo al comienzo estaba como que peleando conmigo misma, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Pero por qué esa persona hizo eso? ¿Pero por qué? Y sentía una angustia, pero luego dije, no, mejor voy a trabajar a este punto a la construcción, que es mucho mejor. Y cuando tú comienzas a mirar, mejor voy a construir con este ejemplo, con esta decepción, con esta caída que he tenido, mejor trabajo en qué es lo que yo puedo hacer con mi equipo, conmigo misma, y viendo, ok, perdí todo esto que podría ser mucho dinero, mucho, mucho dinero, y se perdió. Ok, pero ¿qué pasa si mejor en lugar de seguir peleando sobre eso, construyo nuevos Ujú. clientes, nuevos mercados, nuevas propuestas, nuevos servicios, complemento algunas cosas que de repente antes no las había visto y construyo Claro. mejor un futuro más sólido? Y las personas seguirán haciendo lo que siguen haciendo conmigo, sin mí, hacia otros y ya está. Pero ya no es mi problema. Y eso lo he tenido Algo. que aprender a golpes, pero ahora trabajo más en construcción, ¿no? De salir adelante, pues. Pero eso es lo que me decía Michael Mitchell, a él lo estafaron en un negocio. Y yo le pregunté si qué tanto ha impactado bueno, en su vida en general, ¿no? Él dice que en este punto de su vida lo ha visto como aprendizaje, ¿no? Cada dolor Ujú. son aprendizajes, son enseñanzas, son lecciones, ¿no? Porque él dice, esa estafa que tuvo, luego yo le he multiplicado, porque con ese aprendizaje he hecho otros negocios, me ha ido muy bien y, o sea, no me quedo con el resentimiento o a veces Exacto, el odio ahí que exacto. te destruye a ti mismo, ¿no? Porque te estás Sí, haciendo tu daño. O sea, exacto. es bien, bien Sí, poderoso eso. porque mientras tú permanezcas en eso, formas parte de.
En cambio, cuando tú sales y decides seguir adelante, creo que ahí realmente te vas haciendo más fuerte y te validas a ti mismo. Porque algo que creo que tengo que decirlo es que me siento orgullosa de mí, ¿no? Con humildad, sí, pero es que me esfuerzo mucho por lo que hago y estoy convencida de lo que Y hago. lo que has construido. Y estoy O sea, convencida de mis valores, de quién soy como persona. Y creo que cuando eso, o sea, si tú eres natural en tu empresa, en tu entorno, en tu casa o donde vayas y siempre eres la misma persona, eso es lo que realmente eres y lo que vas a hacer, ¿no? Los cambios y las mejoras que puedas hacer en tu vida, el crecimiento personal y profesional se va a dar, sí. pero tu esencia tiene que ser la integridad, es decir, tú no eres una persona para los amigos y otra persona para el trabajo, pero en realidad en tu casa eres otra persona, ¿no? No Sí. funciona así. Y eso se cae rápido y se muestra rápido, de verdad. Wow, qué grandes lecciones, ¿sí? Soy una masterclass estoy teniendo acá contigo. Y gracias por la apertura, ¿no? Y por hablar sin filtros, porque a veces no somos muy diplomáticos y no contamos ciertas cosas, pero en esa autenticidad hay mucho valor. Ujú. Y yo creo que también se lo va a valorar bastante. Y ahí la agroindustria es una industria muy, no sé si la palabra es estresante de Uf, repente, porque es muy movida, como dice, no para, porque es el sí. comercio y siempre se está expuesto, ¿no? A esos cambios que viene todo lo demás. ¿Cómo has aprendido a manejar esa presión muy fuerte? Porque sí he conversado, conozco a personas que trabajaban en agencias de aduanas y todo lo demás y me decían, pucha, estás todo el día intenso ahí y el estrés, ¿cómo lo has ido manejando? Sí, en verdad es un sector, un rubro bien estresante, y bien difícil, porque muchas veces depende nuestros resultados de operadores logísticos como navieras, almacenes, el mismo puerto, ¿no? El desempeño del puerto en el país, cosas que han pasado en aeropuerto, en Chancay, en Callao, y el cliente se le entiende hasta cierto punto porque tiene que vender su mercadería o porque tiene que llegar una mercadería para despacharla y a veces nos presiona muchísimo y nosotros ya no tenemos un manejo sobre algo que Escapa es de a tus nivel manos. exacto, que es un tema de puerto. Nosotros no podemos ir sobre encima del puerto si no trabajamos con la información de puerto. Pero creo que todos los que trabajamos ahí somos muy apasionados. Entonces, cuando tú tienes esa pasión y te gusta y tienes que tener vocación de servicio, ser muy empático con el cliente, y cuando tú comienzas a entender eso, aprendes a manejar esas situaciones. Que hay estrés, sí, pero tratamos de hacer un balance. Yo, por ejemplo, ya aprendí a que tengo que llegar a casa y desconectarme en cierto momento porque tengo un hijo en una edad adolescente ahora, ¿no? Y antes chiquito. Y aprendí a eso. Y aprendí también que hay días que sí tengo que trabajar un fin de semana, pero hay días que tengo que dedicarle a mi hijo y tengo que dedicarme a mí, ¿no? Y otra cosa que he aprendido, gracias a tus gurús también, es a meditar, ¿no? La meditación como parte de la vida. Me cuesta, pero creo que es importante. La meditación, hacer actividades de relax, hace que tengas un balance en poder Claro. gestionar, ¿no? Qué power, o sea, al final no todo creo que entregarnos 100% al negocio, ¿no? Porque te va consumiendo, el tiempo pasa, necesitas un equilibrio que es Sí. perfecto. Y, o sea, ¿qué factores crees que te han ido funcionando para que tu empresa crezca, ¿no? O sea, a veces se habla mucho de estrategia, bueno, del tema del liderazgo, del tema de equipo, pero ¿qué crees que a ti te ha funcionado, que has aplicado en tu empresa para que ahora están consolidados, ¿no? O sea, tiene varias oficinas, ya personas ya más maduras y tienen una posición en la industria, ¿no? Ujú. ¿Qué te ha ido llevando a llegar ahí, ¿no? O sea, ¿qué te ha ido funcionando? Creo que un factor importante es que hace unos años yo decidí hacer un cambio de crecimiento, me puse a ver en qué momento estaba y qué es lo que quería llegar. Punto número uno, tracé mi propósito de vida, Mm, ¿sí? Cuando yo comencé a trabajar en mi propósito de vida, me di cuenta por dónde tenía que encaminarme. Y siempre digo que para ser un buen profesional y hacer buenos profesionales, primero tienes que ser buena persona. Tienes que trabajar en ti como un ser humano integral, íntegro. Y cuando tú comienzas a hacer esas mejoras en ti como persona, lo demás se abre.
sí, el tema profesional llega de alguna manera porque te sientes más cómodo, más tranquilo, más feliz contigo en que estás logrando ciertos objetivos. Yo decidí hacer ese cambio y llevé algunos cursos importantes que tenían que ver con gestión, con cursos para CEO, programa de directores de empresas, entré a ciertas comunidades como Capitalismo Consciente, a grupos de networking y comencé a relacionarme mucho más con un empresariado que tenía los mismos problemas que yo o que ya estaba pasando los problemas. Sí. Y eso me dio una alimentación muy, muy poderosa de qué camino yo tenía que seguir con mi empresa. Y como te decía, mi propósito y ese tema de conocer bien al empresariado me ha ayudado a que tenga ese planteamiento en la empresa. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es muchas capacitaciones, mucha atención al personal. Tenemos un programa de liderazgo que yo también me reúno con mis jefes, con mis gerentes, los días martes, 1 hora netamente para hablar de liderazgo y todas las acciones que tenemos para establecer una cultura uniforme, porque de la manera que nosotros trabajamos y todos estamos alineados, ellos van a poder trabajar con los equipos, ¿no? Y al final, esto que queremos, que nosotros lo reflejamos en nuestros valores, en nuestros objetivos, en todo, en nuestro propósito de empresa, se tiene que vivir, se tiene que sentir. Y cuando jalas ese compromiso del personal, ya no eres tú tratando de hacer algo, es un equipo, es algo más robusto que funciona, ¿no? Entonces, no hay empresa que diga, es exitosa solamente por su gerente general, es exitosa porque realmente tienes personas de valor, pero están muy alineados a eso, a tu compromiso, la dedicación, la pasión, a qué queremos lograr juntos, cómo se ven ellos dentro de la empresa, y si no es dentro de la empresa, qué quieren haber logrado dentro de TCI, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso. Y creo que eso ha ayudado a que nosotros seamos reconocidos en el mercado, no solamente por el movimiento, la facturación, el market share, sino una reputación, una empresa bonita, ¿no? Que enseña a otras a hacer estas experiencias. Qué chévere, te felicito porque lo tienes súper estructurado y creo que ese es el factor del éxito, ¿no? O sea, a veces no es que uno tiene receta mágica, ¿no? No es un tema, primero creérsela, tener claro el propósito como tú dices y el tipo de persona, ¿no? O sea, decía mi profesor que tú puedes tener tecnología, puedes tener todo lo que sea, pero no tienes las personas, es difícil ir a un siguiente nivel. Me estaba olvidando de preguntarte, aprovechando tu experiencia en el sector, ustedes me imagino que monitorean lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque están muy expuestos a ello, ¿no? Y ahora Trump ha ganado las elecciones y anda con los aranceles como loco por todo lado. ¿Cómo eso está impactando? ¿O cómo les va a impactar a ustedes, por ejemplo? Sí, definitivamente hay una preocupación porque el hecho de que aumente los aranceles para muchos países de la parte de LATAM y el norte, con lo cual trabajamos mucho, tanto en importaciones como las exportaciones del país, se ven afectadas de una u otra manera. Y la preocupación de qué va a pasar en adelante, ¿no? Sin embargo, el comercio exterior sigue, siempre va a existir y vamos a tener que recomponernos y adecuarnos con estos sucesos que están pasando, ataques también que hay en la parte de Medio Oriente, afectan el camino de las naves que llegan de la parte de Medio Oriente, Europa, hacia la parte de América. Pero son cosas que nos tenemos que ir adecuando y los importadores y exportadores, que son los que más sufren en temas de costos, también, ¿no? Es algo que lo están evaluando y que están viendo cómo pueden ser más rentables y hay que mirar otros mercados, ¿no? Que se puedan estar aperturando. Cuando se cierra algo como lo que está pasando en Estados Unidos y que perjudica a muchos países, también comenzamos a mirar qué oportunidades hay en otros países para la exportación, por ejemplo, que tenemos un crecimiento de exportación increíble, pero es parte de, ¿no? Es parte. Ustedes tienen muchos clientes de la agricultura, del agro, ¿no? Tenemos bastantes clientes, o sea, nuestro core business está enfocado en la exportación. Tenemos de agro, tenemos de cerámicos, tenemos textiles, en verdad, te diría miles de mercancías que nosotros trabajamos para nuestros clientes en exportación. Estamos dentro de los 5 primeros clientes que también agentes, que movemos cargas de clientes de exportación en contenedores. Así que tenemos mucha experiencia en exportación.
y siempre estamos viendo qué más hacer, ¿no? Participo de ruedas de negocios y aperturas de mercados en Europa, en Asia, en Medio Oriente, para también darle oportunidades a mis clientes. ¿Y cómo funciona? Yo soy un poco ignorante en ese tema, pero por ejemplo, de nuevo, no estamos súper conectados con el mundo. Y yo creo que ustedes, de otras formas, son esa sensibilidad del crecimiento de las exportaciones del Perú, ¿no? Porque si revisas la data, no siempre ha sido así, ¿no? O sea, Ujú, el Perú ahora está conectado, está llevando y tiene reputación, el agro ha disparado la facturación y eso trae empleo y todo lo demás. ujú. Y a veces muchos no son conscientes de eso, ¿no? O sea, lo vemos como una realidad, pero no es así, ¿no? Pues es... Sí, en verdad el país tiene tanto por dar al mundo y nosotros que estamos en la parte de la operación logística, Por eso. trabajamos eso y es una operación importante para el país porque ayudamos a nuestros exportadores, por ejemplo, a que puedan entrar bien a los mercados, ¿no? Les damos la asesoría para que no vayan a posicionar un mercado sin conocer los requisitos, sin tener de repente la adecuada asesoría, implementación, certificaciones que les permitan lograr un posicionamiento en el mercado. Y ayudamos también, creo que tú que me acompañas en Capitalismo Consciente, a ser realmente justos, ¿no? Al win-win, es decir, no sacar provecho de tu cliente, sino ser lo más justos y permitirles que ellos también puedan ser rentables. Y creo que eso nos permite que los clientes nos acompañen durante muchos Excelente. años. ¿Y a qué países están? O sea, ¿a cualquier país ustedes Sí, llegan? todo el mundo, hay, o sea, la parte de LATAM, Centroamérica, al norte, tenemos muchas exportaciones. Increíble, ¿no? Café para Claro. algunas marcas conocidas, Café Colombia, que uno diría, no, ¿cómo puede ser si Colombia son los más? Pero sí, todo el LATAM nosotros lo manejamos bastante fuerte, movemos mucha cantidad de carga y contenedores hacia Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, etcétera. Y también Europa, China también recibe muchas exportaciones del país. España, ¿no? Es un mercado importante para nosotros, sobre todo en la parte de pesca. Y estuve en un evento en estos días del puerto de Málaga que reciben mucha carga de palta y mango. Entonces nos estaban haciendo la exposición para que nuestros exportadores de palta y mango puedan llegar a ese puerto, que es un puerto boutique, y ser distribuido a toda la parte europea. Entonces, cuando Mm, buscamos esas oportunidades con nuestros clientes, ayudamos también a abrir mercado, ¿no? De alguna qué manera. chévere. Y Eso. Leslie, ¿qué, qué crees a lo largo de toda tu vida que ha sido un bonito viaje con, obviamente, dolor, sufrimiento, pero yo creo que el saldo es positivo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué has ido aprendiendo? ¿Qué lecciones has ido aprendiendo que nos puedan servir a nosotros que también estamos emprendiendo? A mí me ven muchos emprendedores de todo tipo y tamaño. También me ven Ujú. amas de casa, me ven taxistas eh, y, y personas como tú que han recorrido un camino. Es importante escucharlo, ¿no? Porque ya lo Sí. vivieron, ya lo sufrieron. Ujú. Ay, que- Yo siempre digo cuando hay una parte de mi propósito que dice que a mí lo que me gusta es enseñar a las personas a que sean valientes, que se puede cumplir sus sueños, que siempre hay barreras de que no se puede por uno u otro motivo, pero sí se puede, pero sí hay que ser valientes. En un momento tienes que decidir que puedes hacerlo y tienes que confiar en ti, en esa habilidad o en eso, como te digo, es algo que también sale de tu ser y que mm, dice sí lo puedo hacer. Si alguien quiere hacer un negocio ahorita mismo y cree que lo puede hacer, pero siempre hay, y si no me va bien, y si no tengo dinero, y eso, hazlo, hazlo. Y si te va bien, es que eso es más que todo, ¿no? Sea lo que sea. Y yo reconozco mucho a las personas que se lanzan, así sea, así parezca para otros que no es una gran empresa, sí lo es hacer un cambio. Y he aprendido muchas cosas. Comenzando que cuando mi hijo se siente orgulloso de mí, para mí es como una medición. Cuando mi familia se siente orgullosa de mí, para mí es una medición. Porque es una medición honesta, ¿sí? claro. Porque realmente te ven trabajar, preocuparte. Estudio mucho. Soy bien chancona y creo que eso también es importante. En la medida que puedas estudiar, tienes que estudiar, tengas la edad que tengas. Y si tienes dinero,
estudia. Si no tienes dinero, está el internet, están los podcasts, está material, hay universidades que dan cursos gratis, Sí. hay miles de cosas, o sea, tienes que querer hacerlo y tienes que hacerlo. Hay que estudiar, ¿no? Eh, y hay algo importante también que he aprendido. Hay que rodearse de personas buenas. Para el lado del ser humano, personas buenas de corazón, personas que realmente te puedan decir una verdad que sea, tal vez no es la que quieras escuchar, pero te la digan de corazón para ti, para que te sirva, para que te ayude. Y del otro lado, rodearte de personas exitosas, ¿no? No te estoy hablando que tenga que ver con la parte económica, pero sí exitosas en cualquier sentido de su vida. Eso hace que vibres mejor, que tu energía también se eleve. Y cuando hay personas que no, que tú crees que no tienen esa energía o esa vibra positiva, hay que aprender a soltar. Eso me lo enseñó mi coach Javi, que siempre me decía, tienes que saber soltar. Tú quieres ayudar a las personas, pero no todas son para ayudarlas. Hay personas que van a hacer su camino, pero tú cómo estás, cómo te sientes, qué quieres. Entonces, eso es algo que me costó mucho, pero que he tenido que dejar muchas amistades, muchas personas en el camino y saber que el cuidado del ser humano y el crecimiento va también con esto, ¿no? Esto que es alma, espíritu, energía, Claro. vibras. Hay mucho de eso también. Te has trabajado a ti misma, ¿no? Sí. Justo volviendo a Michael, que siempre nos ve, él dice, ¿no? Que cuando uno se trabaja como persona, construye un mejor negocio, ¿no? O Sí. sea, porque el negocio es el resultado de la persona, del líder, ¿no? Entonces, en la medida que tú hagas tu desarrollo personal, tu autoconocimiento y todo lo demás, le va a ir bien a tu organización porque tú no das ese servicio, esa vocación a tus trabajadores, a tu equipo y lo Ujú. contagias, ¿no? Es al revés. Entonces, Sí, lo noto contigo y sí. me quedó muy bien, porque has sabido, creo que esa ruta, ¿no? De desarrollo personal te ha servido un montón para poder soportar, digamos, todo lo que Ujú. significa un negocio como el tuyo, y que le vaya bien, ¿no? Sí, y es un camino de a poquitos. No es que algo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero en la medida que nosotros decidamos hacer ese cambio y cambies un poquito de ti, ya es suficiente. Y la construcción de la persona que quieres ser es un camino, así como has recorrido el camino anterior de que eras niño y has crecido, este también es un camino que puedes recorrerlo y que puedes enseñar a más personas y así como dices, no solamente es uno, sino que eso se está contagiando. Claro, Tienes que ser un buen ser humano, una buena persona y eso te trae la consecuencia de lo demás. te trae lo demás. Ujú. Genial, Leslie. Muchas gracias por acompañarnos. Mira que el tiempo se va volando. Sí, de verdad. Ni cuenta nos íbamos dando. ¿Qué es para ti el éxito ahora, ya después de 18 años de sacrificio, de construir de cero? ¿Cómo ha ido cambiando para ti? Bueno, es una pregunta difícil, no sé, éxito como tal, ¿no? Yo creo que espero tener mucho éxito en muchas cosas. En la empresa, la verdad, estoy muy contenta con el apoyo, el trabajo y la dedicación de todo mi personal. Em, Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos construido y creo que lo más importante es cuando tú te vas a dormir y estás tranquilo contigo mismo. Y estás feliz porque pudo ser un día muy duro, pero te acuestas tranquilo, ¿no? Y no tienes esa sensación de haber hecho algo que no está Que no bien. es- Entonces, si hablamos de éxito, creo que es una suma de cosas que tú vas viviendo y que vas sintiendo que hace que los demás lo vean como éxito, ¿no? Y los demás dicen, eres exitoso en un momento o en todo el transcurso de tu carrera, pero yo creo que uno lo que lo sientes en el día a día, el valor que le das, en la consecuencia que tienes y como te digo, en esa tranquilidad de hacer las cosas bien. Hacer negocio y muchas cosas no es fácil, hay días muy complicados, pero como te digo, si tú igual piensas que estás haciendo las cosas bien, que estás tomando decisiones bien, te puedes equivocar, pero sí se entiende, ¿no? En el lado Mm, correcto. sí. mm, Creo que esto que tú me dices que ves realmente es ese trabajo, ¿no? De ser consciente de que tienes que estar tranquilo contigo mismo.
Muy, muy, muy sabio. Y estas sí ya mis preguntas finales. ¿Qué opinas tú del talento peruano? Como a lo largo de toda tu experiencia, y tú eres un caso de resiliencia y todo lo demás. Porque yo siempre digo que así como nos sentimos orgullosos de Machu Picchu, de la comida peruana, que es muy rica además, aquí tienes orgulloso de la gente, del Sí, éxito de las personas. sí, Pero a veces nos han dicho que somos malos de repente y no es así, ¿eh? La gran mayoría son gente buena, gente como tú. sí. Sí, realmente yo lo puedo palpar en mi empresa, ¿no? Tenemos chicos bastante jóvenes y yo creo que el peruano es fuerte, es trabajador, ¿no? Es honesto y realmente está buscando oportunidades. Depende mucho también de nosotros dar esas oportunidades, ¿no? Hay que borrar un poco los estereotipos, borrar algunas barreras que no permiten que los chicos sean como son. Aparte que hay un cambio generacional importante y también uno tiene que adecuarse a que eh, ahora los chicos piensan diferente, valoran más el tiempo, rápido quieren tener logros, rápido quieren Rápido. ascenso, rápido quieren muchas cosas, Sí. pero uno tiene, o sea, si tú dices, ah, no, es que ellos quieren esto rápido, ya alguien quiere ascender en un año y estás quejándote, ya no vale, porque es una generación que así se ha construido y que va a ser probablemente cambiado con la inteligencia artificial mucho más. Sí. Entonces, lo que nos toca a nosotros como empresarios es más bien entenderlos. No que el trabajador nos entienda a nosotros, sino toca escuchar a cada chico cuál es su motivación, por qué piensan de esa manera. ¿Qué les significa estar en una posición y por qué quieren llegar tan rápido? ¿Por qué se aburren rápido, quieren otras cosas? Pero hay que entender. Entonces, eso te ayuda más, en lugar de luchar contra la corriente, mejor escucha al joven, y es más, jóvenes muy jovencitos y que tienen expectativas grandes. Pero eso es mejor. ¿Por quién soy yo para cortarle las alas? Es más, cuando hay chicos que ya cumplen muchos años en mi empresa y me dicen, Leslie, ya me tengo que ir, porque esto, perfecto. O sea, si me dicen, Leslie, mira, ya mi sueño es ahora, ¿no? Irme a un cliente, por ejemplo, exportador, o a una empresa que ya sea un almacén, que son complementarios al rubro, pero ya han estado en mi empresa 3, 5 años, ok, les digo, está bien, ¿no? No me peleo con ellos, no les digo por qué, ¿no? Simplemente hay chicos que necesitan ya hacer algunos cambios. Claro. Entonces tienes que ayudar a tu personal a que crezca dentro de tu empresa. Cuando sus expectativas son mayores y tal vez la empresa ya no le puede dar, hay que dejarlos ir bonito, bien, ¿no? Y tratar de ir reclutando talento. Entonces, en la medida que tú generes oportunidad, en la medida que tú los entiendas, en la medida que tú te preocupes y quieras que ellos crezcan y que tengan voz y voto, que puedan decir, que no se sientan reprimidos, entonces yo creo que eso va a hacer que en la sociedad los jóvenes se sientan más escuchados y se adapten mucho más a las empresas y puedan crear valor para tu empresa y para todas, ¿no? Ese es el, para mí es una empresa consciente, con un liderazgo Sí, consciente, ¿no? Que sí, es más allá de los números o resultados, al final se trata de personas, ¿no? Así que sí. es algo bien power. Imagínate este, que, que tengas un auditorio de 5.000 emprendedores que están en ese estadio, no como tú ahora, sino como tú hace 15 quince años. 15 años atrás, sí. ¿Qué le dirías? Como te decía, punto número uno, ser valientes. Es que siempre voy a repetir que Sí, la sí, sí. valentía es como mi punto, de repente a mí me ha funcionado, mi punto de partida. Cuando el emprendedor, ¿no? Ya tiene una idea, es como un sueño repetitivo, ¿no? Está explorando y su cabeza está constantemente pensando, pero a veces te detienes, ¿no? Ese miedo te paraliza y ese es el momento que yo llamo la valentía, dar el paso. Entonces yo creo que en la medida que existan personas, comunidades o nosotros empresarios que podamos decirle, da el paso, ¿no? Vamos a tener muchos más empresarios exitosos en el país. Y la verdad que hay suficiente mercado y suficientes clientes como para que todos seamos empresarios exitosos o todos los emprendedores puedan hacer su emprendimiento y también puedan hacer empresa. Entonces yo le diría a todos eso, hay que perder un poquito el miedo,
hay que ser valientes, hay que atreverse, hay que confiar en uno mismo y hay que estudiar y hay que prepararse. O sea, todo va como que de la mano, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, por darte el tiempo. Sé que una persona ocupada, así que gracias por compartir, porque yo creo que es una forma de, el hecho de llevar tu experiencia a mucha gente también construyes país, se hace patria, y yo estoy seguro que nuestra audiencia va a valorar mucho todo eso. Te invito también a que nos acompañes en nuestro evento, el Sí, claro sábado que sí. 22, ahí te paso la información. Un mensaje final que nos quiera dejar. Bueno, primero agradecerte por el podcast, lo veo siempre y veo a muchos amigos, empresarios y me siento muy orgullosa de estar acá. Y un mensaje para todos es que seamos, como decía, mejores personas, que salgamos adelante, que hay que tener mucho optimismo, mucha seguridad, mucha confianza en uno mismo. Sí se puede hacer empresa en el país, sí se puede ser un emprendedor. Es un camino no rápido, pero sí que te da muchas satisfacciones y creo que uno tiene que seguir su esencia, ¿no? Genial. Gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes por conectarse, por compartir y comentar y apoyarnos todas las semanas. Como le digo, nuestro compromiso siempre está a llevar contenido de alta calidad y vamos a empezar a partir de abril a visitar las regiones. Así que si tú nos estás viendo de provincia, escríbenos para poder coordinar y poder tomarnos un café cuando vayamos a tu región. Cuídate, un fuerte abrazo.